Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee, aquí desde Worcester, Massachusetts. Bueno, aquí le dicen Worcester. ¿Cómo le dicen? Worcester. Mi amigo el pastor Roberto Núñez está conmigo, me recogió en el aeropuerto de Boston. Estamos en, ¿cómo se dice aquí? En Worcester, Massachusetts. Worcester, Massachusetts. Pero se escribe Worcester. Pero todo el mundo que le he preguntado se dice Worcester. Así que tienes 30 años acá. Sí, sí. Deberías saber, ¿verdad que sí? Estamos predicando esta noche y mañana aquí en Worcester y será un evento tremendo. En un momento volvemos con el pastor Roberto Núñez, pero quiero que me pongan mucha atención. Yo vengo desde la ciudad del Paso, conectando en Dallas, 3 horas y media de Dallas a Boston, y tengo una carga tremenda en mi corazón, especialmente cuando se trata de la iglesia de Jesucristo. Y voy a ser muy claro, muy cándido, muy franco, muy directo, al grano, sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos. Creo que estamos viviendo una de las tragedias más espantosas, horrendas en la historia de la iglesia. Y creo con todo mi corazón que en este momento, literalmente, la iglesia de Cristo, no toda, pero una mayoría de la iglesia, está en manos del diablo. Se lo digo en serio, yo sé que es una pregunta que he puesto ahí, pero si tú contemplas y miras la cantidad de barbaridades, herejías, aberraciones carismáticas, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los pastores malos, caciques, extremistas, locos, todas las cosas raras que han aparecido en los últimos 7, 10 años en la iglesia, dices, caramba, ¿qué está pasando? Cuando tú miras la iglesia metodista, episcopal, presbiteriana, la luterana y las 4 denominaciones protestantes que acabo de mencionarte, están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estamos hablando de iglesias protestantes que apoyan el derecho de la mujer de cometer un aborto. Esa es su prerrogativa, yo entiendo, pero la iglesia tiene que saber que vivimos conforme a otros códigos, los mandamientos y preceptos de Dios, pero todo esto ha desaparecido literalmente. Yo soy un cristiano de 52 años, más todavía, casi 53 años atrás que entregué mi corazón al Señor, y vengo de una generación cuando la iglesia, hermano, era apegada a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero hoy, cuando miramos la condición tan paupérrima de la iglesia, decimos, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Los cantantes paganos han metido el mundo en los altares. Esto se le llama fuego extraño. ¿Sabe lo que dijo uno de los grandes predicadores de hace más de 100 años atrás? Su nombre fue Carlos Spurgeon. Él dijo que hay pastores que en vez de alimentar las ovejas, están entreteniendo las cabras. Y mi amigo, en un momento vamos con mi amigo Roberto Núñez, porque es un hombre que tiene también una posición y una perspectiva también profunda, porque él ama a Dios, es pastor de una tremenda iglesia. Y te digo, nunca había visto la condición tan triste, tan horrenda de la iglesia a nivel global. La única deducción que yo llego es que la iglesia, la mayoría de la iglesia moderna, está en manos del diablo. El ecumenismo, doctrinas perversas y diabólicas. ¿Qué dijo Pablo 1 Timoteo 4:1? Que los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En las grandes iglesias modernas se ha metido el politeísmo, el panteísmo, el sincretismo, el gnosticismo, el elitismo, el montanismo, etcétera, etcétera. Y cuando miramos estas iglesias, por ejemplo, las que pastorea Cash Luna en Guatemala, Joel Osteen en Houston, Creflo Dollar en Atlanta, las que están, por ejemplo, lideradas por hombres como Rick Warren, etcétera, y muchos otros grupos a nivel mundial, como la iglesia Hillsong, Bill Johnson, que está en Eureka, California, la iglesia Bethel. Ellos tienen una práctica que van al cementerio a chupar la unción de los huesos de los muertos. ¡Qué estupidez, qué locura! La iglesia de Jesucristo hoy en su mayoría está literalmente infestada e infectada de doctrinas perversas, peligrosas, destructivas. Y por eso es que yo digo y hago la pregunta, la iglesia en manos del diablo. Pastor Roberto, ¿qué está pasando con la iglesia? Hoy las cosas que se ven son increíbles. Que la iglesia está muy descuidada, entonces haber un descuido tan grande, no solamente en los laicos de la iglesia, sino en los líderes, se han descuidado, sí, pastores, se han descuidado
de las cosas espirituales. Ya usted ve que ellos nos ayunan, ya ellos nos oran. Inclusive yo escuché un no, pastor. eso ya no se hace. No, yo escuché un pastor en la televisión en tiempo atrás, mi esposa y yo, que decían que no, ya no es necesario orar. Y lo contrario, lo que dice la Biblia, que orar sin cesar. Y del ayuno ni se diga, tampoco dijo que no es necesario ayunar. Porque la mayoría de la iglesia no sabe lo que es un ayuno hoy en día. Por eso es que los miembros son flojos hoy en día, porque si los pastores no enseñan estas cosas, los demás también van a aprender. Mira, hay varias cosas, Pastor Roberto, que está pasando. Número uno, la iglesia no ora. Número dos, la iglesia no lee la palabra. Y esto es lo que sucede cuando dice el profeta Oseas, mi pueblo perece, dice Dios, por falta de ¿qué? De conocimiento. Conocimiento. Entonces, si la gente no lee la palabra, si la gente no ora, si la gente no se congrega, especialmente después de la pandemia, la gente ya no se congrega. La gente de tu iglesia, muchos se fueron después de la pandemia. Se fueron, pero muy poco, gracias a Dios, porque Pero nosotros ha sucedido a nivel mundial. Mantuvimos algo que nosotros dábamos servicio aún en mi casa trancado, porque nos estaban prohibiendo congregarnos en la iglesia y tuvimos que hacerlo en mi casa escondidos. Pero la verdad es que no cabe duda que cuando yo pongo la pregunta, la iglesia en manos del diablo, estos cantantes que están en el mundo y en la iglesia, que piden exorbitantes cantidades de plata, un pastor les paga 20, 30, hasta $40,000 para que vengan a entretener a la iglesia. Se suben en las plataformas con el reggaetón, el rap, etc. La iglesia necesita entregarse a Dios. Amén. Necesita arrepentirse. Es que el mundo está dentro de la iglesia. Lo que pasa es que esa misma persona, yo escuché a usted hablar una vez, Gary, de artistas seculares que se han supuestamente convertido y vienen crudos, así mismo se le entregan de una vez. No esperan un tiempo que ellos verdaderamente den frutos, y eso es lo que está pasando. Sí, es que hay muchos. Mira, vamos a mirar el caso de Ricardo Montaner. Está en el mundo. Juan Luis Guerra es de tu tierra, sí, es paisano tuyo. Se supone que hace años se convirtió y grabó unas canciones cristianas, pero él sigue cantando en el mundo. Sí, igual que Fernandito Villalona, toda esa gente que se dice cristiano. Pero ¿qué se supone? No hay frutos. No se supone que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Pero estos cantantes se traen el mundo y lo meten a la iglesia. Y la iglesia no tiene conocimiento, la iglesia no ora, la iglesia no ayuna, la iglesia no cree en la consagración. Entonces, hoy en día, la iglesia de Jesucristo está invadida de doctrinas peligrosas. La iglesia se ha hecho ecuménica, literalmente, conectada con todas las religiones del mundo. Hace poquito que terminó la cumbre del futuro, el mes pasado, y en las Naciones Unidas desde septiembre del 2022 establecieron una sola comunidad de fe global. ¿Qué significa esto? Que están hablando de que solamente va a haber una iglesia en el mundo, y esta iglesia va a ser la iglesia del anticristo. Y una sola Biblia, porque hasta eso la están cambiando. La están cambiando. Sí, completamente. Ahora, esta iglesia es la gran ramera, es la ramera de revelación, manejada, manipulada por el mismo espíritu del anticristo, 1 Juan 4:3, que es el mismo diablo. Entonces, hoy en día, usted puede enojarse conmigo si quiere, o con el pastor Roberto Núñez, pero la verdad es que estamos de acuerdo de una cosa, que la mayoría de los cristianos o las iglesias cristianas hoy son manipuladas, manejadas, encausadas por el mismo diablo. Satanás está en la iglesia, se practica adivinación. Estos falsos profetas que dicen que se salieron del cuerpo y que su alma se fue al cielo o al infierno, y hablaron hasta con Judas. Hay uno que dice que estuvo sentado en el trono de Dios. Eso es una estupidez, eso es una aberración, eso no es bíblico. La Biblia dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. El pueblo de Dios perece porque no tiene conocimiento, pero tampoco tiene discernimiento. Ya no hay doctrina, Gary. Ahora mismo yo veo que la iglesia está desenfrenada, ya no existe la doctrina dentro de la iglesia, ya no hay principios, inclusive ya no hay autoridades. Ya cualquiera viene y hace lo que quiera dentro de la iglesia, lo que le dé la gana. Estamos viviendo un momento tremendo. Y me da pena, Gary, con lo que está pasando con la niñez que está surgiendo.
porque si nosotros como pastores no doctrinamos y enseñamos los niños que se convierten en la iglesia, nos lo va a adoctrinar el gobierno está adoctrinando a los niños. Es cierto eso. Sí. Pero esa es responsabilidad de los papás, Sí. de adoctrinar a nuestros niños. En la Instruye casa. al niño en su carrera de pequeño, Amén. y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Mi amigo, escucha lo que te voy a decir en este momento. El diablo ha tomado control prácticamente de los altares, con la música chabacana, los pastores malos, los falsos profetas, los cristianos ciegos, dormidos, embelesados, abrazando doctrinas peligrosas. Vivimos la hora más peligrosa de la iglesia cristiana, y yo hago un llamado en este momento junto al pastor Roberto: vuélvanse a Dios. Amén. El profeta Jeremías, Roberto, decía: paraos en los caminos Amén. y preguntad por Las sendas antiguas. las sendas antiguas. Es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Cuál es el futuro de la iglesia, pastor Roberto? Bueno, el futuro de la iglesia, ahora usted habla de futuro, existen tres: presente, pasado y futuro. El futuro de nosotros, de la iglesia, es que Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. Ahora, ¿Está preparada ahorita en la iglesia, la mayoría? bueno, lamentablemente lo que estamos viendo no, es a un descenso, un declive dentro de la iglesia, de ver ascender está descendiendo. ¿Y a dónde se va? Se van a perder juntamente con los demás. Tenemos que, dice la Biblia, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Mateo 24, Sí. 4. Pero el versículo 24, él dijo algo tremendo, y con esto terminamos. Si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Y tú te acuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 7, 21. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora mismo en el hotel, una señora fue a revisar que el cuarto estuviera bien. Le dije: Dios le bendiga. ¿Sabe qué me dijo? Amén. Todos hablan el idioma. Amén. Todos dicen amén. Todos conocen el cristianés, como decir el inglés. Pero ¿son cristianos? Esa es la pregunta. Y lamentablemente, la iglesia hoy está en manos del Yo diablo. creo que la iglesia está cabeceando y se está cumpliendo, Gary, lo que dice el libro de Mateo 25, que todas estaban cabeceando, o sea, refiriendo a las 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. Dios manda en este tiempo que estamos viviendo que haga prudencia en nosotros, que cuidemos vuestra salvación con temor y temblor, porque esas otras cosas, la gente han cambiado los principios que aprendieron, lo están cambiando por cosas fáciles, y la cosa fácil te lleva al peligro. ¿Cómo tú vas a decir, después de muchos años conocer al Señor, que la salvación no se pierde? Imagínate. Esos son calumnias que ha entrado esa doctrina Claro aquí. que sí, y eso este está en todas hombre, partes. este otro hombre que Guillermo. Sí. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos mensajeros, doctrinas peligrosas, maestros herejes. Mire, escuche bien esto. Cuando yo pongo la pregunta, ¿la iglesia en manos del diablo? Sí. La iglesia ecuménica, la mundana, la pagana, la comprometida, la progresista, la liberal, la que practica aberraciones carismáticas. Pero hay una iglesia que es el remanente fiel. Esa es la verdadera. Esa somos parte nosotros de ella. Esa es la iglesia que se mantiene firme en la plataforma de la Biblia, con la doctrina de Jesucristo, la sana enseñanza, que ama el Evangelio, defiende la palabra y ama a Cristo de todo corazón. Y una de las señales que Dios dejó, que la Biblia nos deja claro, es la apostasía. Claro, Esa claro. es la señal que estamos viviendo ahora, para que abrimos los ojos, para que atendemos con muchas diligencias, que la apostasía es lo que está acabando Claro. con los hermanos de la iglesia. Muchos apostatarán, algunos apostatarán de la fe, dijo Pablo, escuchando espíritus engañadores de demonios. y doctrinas de demonios. Así que desde En Worcester, Massachusetts. el pastor Roberto Núñez y su amigo el evangelista Gary Lee, esta noche estamos ministrando. ¿Tienen la dirección? Sí,
todos los que están en Massachusetts, déjese venir. Estaré compartiendo la palabra esta noche y mañana también. Aquí está la dirección. Estaremos en la número 2 Woodland Street en Worcester, Massachusetts. Número 2 Woodland Street. Estará la pastora Nidia Eliezer y también el pastor Roberto Núñez. Iglesia Senda Antigua. Estaremos compartiendo la palabra. No te pierdas la bendición esta noche y mañana. Palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Cristo viene pronto. Amén. Dios te bendiga.